Shabbat Shalom a todos. Una alegría vernos en este nuevo Shabbat que el Eterno nos regala. Un nuevo inicio, una nueva parashá, un nuevo libro. Hoy iniciamos con la parashá Bamidbar o Bemidbar, como lo digan está bien, que se corresponde al libro de números. Todo el libro de números está así traducido. El nombre original del libro de números es Bamidbar o Bemidbar, que significa en desierto o en el desierto. Y vamos a encontrar cosas maravillosas durante todo el estudio de este libro. A manera de introducción, vamos a comentar un poquito sobre este nombre y cuál es el propósito de este libro. El libro de Bamidbar es llamado en la Mishnah el Humash de los censos o de los números, ¿sí? Así regularmente se le llama en las traducciones al español. Entonces por eso encontramos que en una Biblia occidental lo primero que van a encontrar es números, no en desierto, sino números. Ese nombre adoptado aquí en Occidente de números se debe a su principio. Y es que durante los primeros capítulos, entre los primeros 5 o 6 capítulos y luego más adelante, se nos va a hablar de conteos, ¿sí? Se nos presenta con mucho cuidado y orden la revista que se llevó a cabo el primer día del segundo mes, en el segundo año del éxodo de Egipto. O sea, ya había pasado 2 años desde que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y va este conteo y todo este orden de las cosas que van sucediendo hasta el final de la Parashá Pinhas, que es en el año 40, es decir, nos está hablando este libro de 38 años de la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Durante este periodo de la travesía en el desierto, se requerirá de orden, organización, disciplina que aparecerán en forma de misbot, de mandamientos, pero mandamientos dados para una convivencia en sociedad. Recuerden ustedes que sin unas normas establecidas para la convivencia, pues la vida se transforma en un verdadero caos. Y ese no era el propósito del Eterno. El Eterno da unos mandamientos para que el pueblo de Israel pueda convivir como sociedad. Sin embargo, encontramos que adultos que salieron del desierto no tenían una mente preparada, de los cuales habla el salmista, y cito: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación de corazón cambiadizo y cuyo espíritu no fue leal para con Dios. Esta generación que salió, mayores de 20 años que salieron de Egipto, finalmente todos caerían en el desierto. Esta situación traerá grandes dificultades, y es así como toda una generación no ingresará a la tierra de promisión. Una generación nueva lo podrá experimentar y recibir la realización de la promesa dada a nuestros padres. Ese es más o menos un contexto de todo lo que vamos a estar hablando durante estas semanas que vienen respecto a este libro de Bamidbar de números, que realmente nos va a traer muchas cosas interesantes, muchas cosas buenas, en especial de cómo es nuestro comportamiento con nuestro prójimo, con la sociedad. El libro de Bereshit nos va a hablar de la creación y de la caída del hombre y del inicio de una promesa o de una tribu, de un sueño que se llamaba Israel. El Éxodo nos va a hablar de la redención, ¿cierto? De cómo el pueblo de Israel logra salir de Egipto y empieza esa vida en sociedad. Apenas los inicios. El libro de Levítico, que hace la semana pasada terminamos, nos va a hablar de cómo es la relación del hombre con el Eterno, con su prójimo. Todo esto es marcado en la parte ritual, la parte del Mishkan, de cuando el Eterno habita con nosotros. Y este libro nos va a enseñar, ya nos va a ir a mostrar cómo debe ser nuestra vida en sociedad, cómo debe ser nuestra vida con el prójimo, cómo debe ser nuestra vida para que no sea un caos total. Y nos va a enseñar los errores que cometemos como seres humanos delante del Eterno, hasta cuando ya estamos listos para ingresar a la tierra de Israel.
Es decir, que nos trae muchas cosas muy interesantes, muy hermosas este libro. Antes de iniciar con nuestra enseñanza, vamos a darle gracias al Eterno por darnos la Torá. Bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado, nos has regalado, nos has otorgado la Torá, esa Torá de verdad. Amén. El nombre que hemos puesto para esta enseñanza el día de hoy, de la Parashá Bamidbar, primero que va del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 20. Se llama un alma, un nombre. Un alma, un nombre. Interesante el título. Y para iniciar esta enseñanza, vamos a plantear dos preguntas. Con eso vamos a tratar de desarrollar esta parashá. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué se les tuvo que contar y con tanto detalle tantas veces en tan poco tiempo? Y segunda pregunta. ¿Qué mensaje nos trae la Torá en la que no encontramos nunca un versículo sin mensaje, una letra de más, una letra de menos? Al transmitirnos en el transcurso de las generaciones estos datos que realmente muchas veces nos tienen sin cuidado. Y en especial esta segunda pregunta es muy interesante porque ¿cuántos de los que están viéndonos en este momento se tomaron el trabajo de coger esta parashá y leer los 4 capítulos que están allí en donde se nos narra tal hijo de tal, tal hijo de tal, tal hijo de tal, tal hijo de tal, y de la tribu tal, tantos, y etcétera, y nos da una lista minuciosa de los nombres? Realmente que entre las cosas que estaba leyendo y estudiando, decían algunos comentaristas, de verdad que para un estudioso a veces es difícil sacar una enseñanza, un mensaje de esta primera parasha. Pero como lo decimos, la Torá nos trae mensajes que son muy hermosos, ocultos aquí, y es lo que vamos a tratar de ver. El año pasado estudiamos sobre cuál era el propósito del desierto, del nombre del libro, de por qué el Eterno llevó al pueblo de Israel por el desierto. Esta vez no, esta vez vamos a tratar de mirar ese censo, los censos que hay aquí. Para esto, para tratar de entender lo que nos está hablando aquí el Eterno, tenemos que tomar citas de Parashot o de libros anteriores. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice Bereshit, Génesis, capítulo 46, versículos 8 al 27. Hoy es una parashá en la cual vamos a leer y vamos a leer bastante. Nos dice la parashá: estos son los nombres de los hijos de Israel, los vinientes a Egipto. Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob era Rubén. Y los hijos de Rubén, Hanoch y Falú, Hetzrón y Jarmí. Los hijos de Shimón, Lemuel, Yamin, Ohad, Lajín, Zoar y Shaul, hijo de la mujer Kenanit. Y los hijos de Leví, Gershón, Kehat y Merari. Y los hijos de Yehuda, Jonán, Shelach, Pérez y Sara. Mas había muerto y Onán en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Pérez, Hezrón y Hamul. Y los hijos de Isahar, Tola, Puba, Yob y Shemrón. Y los hijos de Zebulón, Seret, Elón y Yaleel. Estos son los hijos de Lea que le había dado a luz para Jacob en Padán Aram, y a Dina su hija. Todas las personas, sus hijos y sus hijas, 33. Y los hijos de Gad, Sibión, Hagí, Shuni, Esbón, Eri, Arodí y Areli. Y los hijos de Asher, Imná, Ishba, Ishbi, Bería y Sera, hermana de ellos. Y los hijos de Bería, Heber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpa, la cual le había dado Labán a Lea, su hija. Ella había dado a luz a estos para Jacob 16 personas. Los hijos de Rachel, esposa de Jacob, Yosef y Binyamin. Le nacieron a Yosef en la tierra de Egipto, que le había dado luz para Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, Menashe y Efraín. Y los hijos de Binyamin, Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naamán,
Ejí, Rosh, Mupim, Hupim y Ard. Estos son los hijos de Rachel, que le nacieron a Jacob, todas las personas 14. Los hijos de Dan, Hushim, y los hijos de Neftalí, Yesed, Guni, Letzer y Shilem. Estos son los hijos de Bila, la cual le había dado a Labán para Rachel, su hija. Ella dio a luz a estos para Jacob, todas las personas 7. Todas las personas que vinieron con Jacob de Egipto, salida de sus muslos, aparte de las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas 66. Y los hijos de Joseph que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob vinientes a Egipto, 70. Tremendo lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Pues porque nos está narrando las personas que entraron a Egipto. La Torá enumera a los descendientes de Jacob para hacernos recordar la misericordia divina, pues descendimos a Egipto siendo un grupo de 70 personas y ascenderemos de allí como pueblo numeroso. En realidad, todos los descendientes de Jacob son 79. Jacob mismo está incluido en el número de 70. Ibn Ezra sugiere que Jacob está incluido en los descendientes de Lea, que eran 32 en total, mientras que el versículo 15 enumera 33 haciendo alusión a Jacob. Por otra parte, los que descienden a Egipto son 66, con Jacob 67, Joseph y sus 2 hijos completarán el número de 70. Hasta ahí hemos leído solamente un grupo de personas que descendieron a Egipto. ¿Qué nos ha enseñado eso? Pues realmente hasta el momento, solamente que el Eterno tuvo misericordia, que hizo descender 70 personas a Egipto, los mantuvo durante el tiempo de la hambruna y luego cuando salieron, salió un grupo muy numeroso. Ahora, dice aquí, por otra parte la Torá, por boca de Moshe, recordará esto como un evento importante en la historia del pueblo. En las palabras del texto de la Torá, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, mas ahora ha tornado Adonai tu Eloa como las estrellas del cielo, muchos. Esto lo dice en Devarim, cuando ya está dando su discurso final. Vamos a leer otra cita. Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 1, 14. Ya leímos la cita importante de Bereshit, donde se nos dice, se nos nombra las 70 personas que entraron, cada una con su nombre. Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículos 1 al 14. Y dice así, y estos son los nombres de los hijos de Israel, los vinientes a Egipto con Jacob. Cada hombre y su familia habían venido, Rubén, Shimón, Leví y Yehudá, Isahar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Y fue que todas las personas salidas de los mulos de Jacob eran 70 personas, pero Joseph ya estaba en Egipto. Esto es lo que nos dice Shemot. Continúo. Murió Joseph y todos sus hermanos y toda la generación aquella. Pero los hijos de Israel fructificaron y proliferaron, se multiplicaron y se fortalecieron mucho, y se llenó la tierra de todos ellos. Se erigió un rey nuevo sobre Egipto que desconoció a Joseph. Él dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo, los hijos de Israel, es numeroso y más fuerte que nosotros. Vamos, actuemos con astucia respecto a él, no sea que se acreciente. Y sería que cuando sucediere guerra se sumaría también él a nuestros adversarios y combatiría contra nosotros y ascendería desde la tierra. Nombraron sobre él jefes de tributos para oprimirlo en sus trabajos forzados, y el pueblo edificó ciudades de depósito para Paró, a Pitón y a Ramsés, pero así como lo oprimían, así se acrecentaba y se expandía. Y se ajustaron a causa de los hijos de Israel, e hicieron servir los egipcios a los hijos de Israel con dureza. Les amargaron sus vidas con trabajos duros, en argamasa y ladrillos. Y en todo el trabajo del campo, a todos sus trabajos los sometieron, haciéndolos trabajar con dureza. Hasta aquí el texto de Shemot. Veamos por un momento los textos que acabamos de leer, tanto en el momento de descender a Egipto, que la Torá nos cuenta cada persona que descendió, total 70. Y así como lo leímos, cada uno tenía su nombre. Cada cabeza de cada hijo de Jacob tenía un nombre y sus hijos tenían un nombre. Hasta ese momento era una tribu libre. Sin embargo, pasaron 430 años, dice la Torá. Y
durante todo ese tiempo en Egipto, se nos va a transformar. Ya de una numeración de 70 almas, ya el libro del Éxodo nos va a hablar solamente de los 12 que descendieron. Y nos dice que esa generación murió. Y con esa generación que murió, ya no se volvió a contar. Ya no se volvió a contar cuál era el hijo de cada quien, sino que en medio de la esclavitud, todos perdieron su nombre. Allí, en Egipto, durante la época de la esclavitud, el pueblo de Israel, cada uno de esas almas que descendieron, ya no nos va a decir más qué nombre es, ya no nos va a decir era hijo de tal o de tal o de quién. No. Esa generación pierde la identidad. Ya solamente nos dice la Torá que el pueblo de Israel era un pueblo que crecía y se fructificaba, pero no nos dice nada de nombres, ni de tribus, ni de números. Solamente cuando se realiza la liberación del pueblo, la Torá nos vuelve a dar un número aproximado de los que salieron. Se nos dice en Shemot 12, 37 al 38, se trasladaron los hijos de Ramsés a Sucot, como 600,000 a pie, hombres, aparte de los infantes, y también una mezcla numerosa de personas ascendió con ellos, y ovejas, vacas, ganado muy pesado. Solamente ahí ya se vuelve a tener como un censo, saber cuántas personas había. Pero durante todo el tiempo que estuvieron en la esclavitud no se nos narra nada de eso. Es como si fuera una nación más que crecía y se multiplicaba, pero sin ninguna identidad. La parashá de hoy, a su inicio y por varios capítulos más, nos va a enseñar a contar, a no pasar por alto los nombres de nuestros antepasados, y nos enseñará que todos somos importantes para el Eterno. Y claro, esto sucede cuando estamos en libertad. Bemidbar, Números, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Habló Adonai a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, en el primer día del segundo mes, en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: censad toda la congregación de los hijos de Israel según sus clanes y según sus prosapias. Ojo a lo que dice a continuación, con enumeración de nombres, todo varón cabeza por cabeza. Ya no es solamente un conteo, ya no es el conteo de que salieron tanta cantidad de hombres de Egipto, no, ahora cada persona que es contada dentro del pueblo de Israel, ahora tiene un nombre. Pero hay un pasaje durante toda esta parashá que a mí me llamó muchísimo la atención. Y lo encontramos en el capítulo 3, versículos 40 al 51. Dijo el Eterno a Moshe: cuenta a todo primogénito varón de los hijos de Israel de un mes para arriba. Y establece el número de sus nombres, otra vez. Establece el número de sus nombres. Cada individuo, cada persona que nacía, cada persona, cada bebé, era alguien especial para Hashem. Cada uno tenía un nombre. Y continúa: y habrás de tomar a los Levíim para mí, yo soy Adonai, en sustitución de todo primogénito de los hijos de Israel. Y el ganado de los Levíim en sustitución de todo primogénito del ganado de los hijos de Israel. Y contó Moshe, como lo había prescrito Adonai, a todo primogénito de los hijos de Israel. Y fue todo primogénito varón con enumeración de nombres, me llama muchísimo la atención que siempre lo está diciendo, de un mes para arriba sus censados 22,273. Ojo al número, 22,273. Habló Adonai a Moshe diciendo: ahora, toma los Levíim en sustitución de todo primogénito de los hijos de Israel, y el ganado de los Levíim en sustitución de su ganado, y habrán de ser para mí los Levíim. Yo soy Adonai. Y en cuanto al rescate de los 273 primogénitos de Israel que exceden a los Levíim, habrás de tomar 5 shekalín por cabeza, del shekel del santuario habrás de tomarlo, de 20 gueras ese shekel, y dará la plata a Aarón y a sus hijos como rescate de los que exceden a ellos.
Esto me pareció espectacular. ¿Por qué? Porque en el conteo que se hizo de los primogénitos por nombre de los hijos de Israel, había 22.273. Y los contados de los primogénitos de Leví, había 22.000. Sobraban 273. ¿Qué pasó allí? Entonces el Eterno, ¿qué diría? No, pues dejemos así, uno por uno y listo. Un Leví por uno de los primogénitos. Dejemos así. No. El Eterno dice que de esos 273 que les faltaba esa redención, ese uno por uno, debían dar una ofrenda al templo para ser redimido. Porque finalmente esos primogénitos tenían que contar en la redención de todo el pueblo. Esto es algo que en cuestión de números, para los que son matemáticos, puede pasar de largo, pero espiritualmente trae algo mucho más profundo, y es que el Eterno no se olvida de ningún alma. Dice el Midrash que cómo hizo Moshe para saber qué nombre de los hijos de Israel iba a ser redimido por uno de los nombres de los Leví, y cómo hicieron para escoger los 273 que hicieron falta. Esos Midrash dicen que pusieron en una urna los nombres de los 223 y de los 22.000 y 223 que decían que eran para los Leví. Y esa fue la manera en que hicieron el conteo. Finalmente es un Midrash. Pero lo importante de toda esta historia es ver cómo el Eterno no se olvida de ningún alma. A cada una de las almas que el Eterno creó, los recuerda por su nombre. Y para cada una hay un plan de redención. Ningún alma es apartado por parte de Hashem. Hashem nunca va a desechar un alma. Hay un Midrash que cuenta, dice que antes que un alma baje a esta tierra, le es enseñada toda la Torá. Y aun cuando está en el vientre de la mamá, todo bebé, no importa de dónde sea, conoce la Torá. Y una cosa se le enseña a ese bebé: sé bueno, no seas malvado. Pero dice que cuando nace el bebé, todo se olvida. Todo se olvida. Y es ahí donde empieza la verdadera vida de esa alma que viene. Pero Hashem, antes de enviarla, la ha enviado con un propósito. La ha enviado con un nombre y la ha enviado a una familia para que cumpla una labor en el plan de redención. Por eso es que más adelante los profetas van a decir que Hashem no quiere que ningún alma se pierda, que ningún alma perezca, sino que todas se salven. Porque todas las almas, mis amados, todas las almas, el Eterno las ama. El Eterno conoce su nombre y conoce todo lo que está haciendo. Una pequeña historia de esto, para que vean lo importante que somos delante de Hashem. Existía en un pueblo pequeño en el que había solo unas pocas familias judías. Entre ellos contaban con exactamente 10 hombres mayores de edad de Bar Mitzvah, y todas eran unas personas muy dedicadas y se auguraban siempre de tener un minyan. Para las personas que nos están viendo por primera vez, un minyan es una cantidad mínima de personas, de varones, según la tradición, para poder levantar una oración pública para el Eterno. Y siempre se aseguró esta comunidad, donde había solamente 10 varones mayores, de cumplir con el minyan. Siempre lo hicieron. Un día, una nueva familia se instaló en el pueblo. Mucha alegría y excitación. Ahora tendrían 11 hombres. Pero una cosa extraña pasó. En cuanto fueron 11, nunca llegaron a formar el minyan nuevamente. Y se pregunta el que cuenta este Midrash: ¿cómo sabemos que somos indispensables?
Nos preocupamos de estar allí. Si no, no cuenten conmigo. 9 de los rabinos más santos no pueden hacer un minyan. No alcanzan a hacerlo, tienen que ser 10. Pero si entra un niño sin mayor estudio ni conocimiento, pero que cumple con el requisito de ser mayor de edad, el minyan está completo. Cuando contamos a los judíos, cuando contamos las almas, no hay ninguna distinción. No miramos su apego religioso o su logro académico. No vemos si es el rabino o si es el rebelde, si es el filántropo o el pobre. Todos cuentan, ni uno más, ni uno menos. Todas las almas son lo mismo delante del Eterno. Es aquí en la tierra, donde a cada alma le ponemos como un valor. Pero no. En el cielo, en el tribunal, el Eterno, todas las almas son importantes y cada una cumple con un objetivo. El rabino Shaul de Tarso también nos enseñó sobre la importancia que tenemos cada uno de nosotros, de cómo nos debemos apoyar, ya que cada uno tenemos un papel asignado por el Eterno para la redención. Cito, esto fue el texto que se leyó hoy en el Código Real. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mashiach. Porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos ritualmente en un cuerpo, sean judíos, arameos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, no es solo un miembro, sino muchos. Y se pregunta, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría la nariz? Mas ahora, el Eterno ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, siguiendo su propio diseño. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría todo el cuerpo? Pero ahora, en verdad, los miembros son muchos, las almas son muchas, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Pero creo, mis queridos amigos y hermanos, que lo más importante de esta parashá es que el Eterno, bendito es su nombre, nos humaniza, nos hace caer en la cuenta que no somos solo un número en la población humana. No sé cuántos miles de millones hay, 8.000 seguramente. Y aunque hacemos parte de esos 8.000, no somos un número más, no somos el humano 5.000.365.000 tal. No. No. Para el Eterno somos un alma especial que Él nos conoce. No somos un ente que funciona en este mundo, solamente un número. El Eterno nunca lo permita. Solo cuando la humanidad entienda que somos personas, con nombres y apellidos, con sueños y propósitos, con metas para servir a esta sociedad, solo cuando entendamos eso, nos podemos alejar de catástrofes como la Shoah, como el Holocausto. En la Shoah, como en Egipto, perdimos nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra profesión, y solo fuimos un número como se puede ver ahora. A nuestros antepasados los marcaron con un número, los deshumanizaron, quisieron que se olvidaran quiénes eran, que su identidad se perdiera, que su fe se acabara, que el Eterno no lo permita. Y para terminar quiero traer una reflexión sobre esto último que he hablado, y es un artículo que apareció en un diario, el Jerusalem Post creo que es, y nos va a hablar sobre 7 lecciones de la Shoah. Voy a leerlo rápidamente, pero quiero que en especial pongan atención en la primera lección y en la última que nos deja este artículo. La primera lección es la importancia del recuerdo del Holocausto, la responsabilidad de la memoria.
Y dice así, la primera lección es la importancia de Sahor, de recordar, el deber de recordar por sí mismo. Cuando recordamos a los 6 millones de víctimas judías de la Shoah, denigradas, demonizadas y deshumanizadas como un prólogo o una justificación para el genocidio, tenemos que entender que el asesinato en masa de 6 millones de judíos y millones de no judíos no es un tema de estadísticas abstractas. No pueden ser solamente números. Cada persona tiene un nombre, cada persona tiene una identidad, cada persona es un universo. Nuestros sabios dicen, quien salva una vida es como si hubiera salvado un universo entero. Al igual que quien ha matado a una persona es como si hubiera matado un universo entero. Y esa es la verdad. Cada uno de nosotros, quien quiera que seamos, es el garante del destino del otro. Nos tenemos que cuidar. Lección 2. El peligro de la incitación al odio y al genocidio aprobada por el Estado. Esto es la responsabilidad de prevenir. La perdurable lección del Holocausto es que el genocidio de la judería europea ocurrió no solo por la industria de la muerte y la tecnología del terror, sino por la ideología de odio aprobada por el Estado. Esta enseñanza de desprecio, de demonizar al prójimo, aquí es donde todo empezó. Como lo afirmaron las Cortes canadienses al mantener la constitucionalidad de la legislación del antiodio. Abro comillas, el Holocausto no empezó en las cámaras de gas, comenzó con las palabras. Estos, como dijeron las Cortes, son los hechos fríos de la historia, son los efectos catastróficos del racismo. Tercero, peligro del silencio, las consecuencias de la indiferencia, la responsabilidad de proteger. El genocidio de la judería europea ocurrió no solo por la cultura del odio aprobada por el Estado y por la industria de la muerte, sino por los crímenes de la indiferencia, por las conspiraciones del silencio. Ya hemos atestiguado una terrible indiferencia e inacción que nos lleva por el camino de lo indecible. El genocidio en Ruanda, indecible porque ese genocidio fue prevenible. Nadie puede decir que no sabíamos. Sabíamos, pero no actuamos. Al igual que sabíamos y no hicimos nada por detener el genocidio por atracción en Darfur. La indiferencia y la inacción siempre implican que uno esté al lado del culpable, nunca de la víctima. Ojo a esta frase. La indiferencia y la inacción siempre implican que uno esté al lado del culpable y nunca de la víctima. Ser indiferente al mal es estar de acuerdo con él. Cuarta lección. Combatir la atrocidad en masa y la cultura de la impunidad. La responsabilidad de enjuiciar a los criminales de guerra. Si en el siglo XX, simbolizado por el Holocausto, fuera la época de la atrocidad, también sería la de la impunidad. Solo unos cuantos perpetradores fueron llevados ante la justicia. Y así como no debe haber santuario para el odio, ni albergue para la intolerancia, tampoco debe haber una base ni un santuario para esos enemigos de la humanidad. Sin embargo, aquellos acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como el presidente de Sudán, al-Bashir, continúan siendo invitados a los foros internacionales. Quinto, la responsabilidad de decir la verdad al poder. El Holocausto fue posible no solo por la burocratización del genocidio, como dijo Robert Lifton, sino por la complicidad de las élites, médicos, líderes religiosos, jueces, abogados, ingenieros, arquitectos, educadores, etc. Ciertamente, solo hace falta leer el libro de Gellert Müller sobre la justicia de Hitler para apreciar la complicidad y criminalidad de los jueces y abogados, o leer el libro de Robert Jan Valpert sobre la arquitectura de Auschwitz para aterrarse ante la intervención de los ingenieros y arquitectos en el diseño de los campos de muerte. Los crímenes del Holocausto también fueron crímenes de élite en Nuremberg, como dijo Elie Wiesel. El asesinato a sangre fría y la educación no son mutuamente excluyentes. Si hay algo que el Holocausto probó, es que una persona puede amar los poemas y matar chicos al mismo tiempo. Ya vamos a terminar. Lección 6.
Conmemoración del Holocausto. La responsabilidad de educar. En el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, los estados deberían comprometerse a implementar la Declaración del Foro Internacional del Holocausto de Estocolmo, que concluyó, cito: tenemos un compromiso en común de alentar el estudio del Holocausto en todas sus dimensiones, un compromiso de conmemorar sus víctimas y a honrar a los que se le opusieron, un compromiso a iluminar donde el silencio oscureció las sombras del Holocausto, un compromiso a sembrar las semillas de un futuro mejor en medio del barro de un pasado amargo, un compromiso a recordar las víctimas que perecieron, respetar a los sobrevivientes que están con nosotros y reafirmar la aspiración común de la humanidad a la justicia y a un entendimiento mutuo. Y séptimo, creo que, como les dije, el primero y el séptimo son tremendos. La vulnerabilidad del débil, la protección del vulnerable como prueba de una sociedad justa. De esto es lo que nos va a hablar todo el libro de Números de Bamidbar. El genocidio de la judería europea ocurrió no solo por la vulnerabilidad de los débiles, sino también por la debilidad de los vulnerables. No sorprende que la prioridad de la higiene racial nazi, las leyes de esterilización, las leyes de raza de Nuremberg, el programa de eutanasia, se fijaban en aquellos cuyas vidas, abro comillas, cuyas vidas no vale la pena que sean vividas. Y no es ningún secreto, como apunta el profesor Henry Friedlander en su trabajo sobre los orígenes del genocidio, que el primer grupo elegido para matar fueron los judíos desvalidos, todo sustentado por la ciencia de la muerte, la medicalización de la limpieza étnica, la purificación de hasta el vocabulario de destrucción. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo darle a quienes no tienen voz la oportunidad de expresarse, mientras buscamos fortalecer a los débiles, ya sean minusválidos, pobres, refugiados, ancianos, mujeres víctimas de violencia, los chicos vulnerables, los más vulnerables de los más vulnerables. Recordamos y confiamos en que nunca más estaremos en silencio, ni seremos indiferentes al mal. Ojalá que ese Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto no sea solo un acto recordatorio, sino un recordatorio para actuar. Hasta aquí estas 7 lecciones. ¿Qué podemos aplicar esto en nuestra vida? Estamos en una sociedad, mis amados, donde los malvados tienen más derechos que sus víctimas. Nada más aquí en Colombia. Nos encontramos cada día con noticias de desapariciones forzadas, de secuestros, de esclavitud sexual, de esclavitud de niños, de reclutamiento, de falsos positivos, de soldados que mueren en un ataque. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto que estamos hablando? Que solamente hablamos de números. Ustedes pueden hoy abrir el diario, mirar la prensa, mirar Twitter, mirar lo que quieran, y nos dicen, hoy son 32 masacres, hoy son 35 masacres, y nadie hace nada. Pero ¿sabe qué les hace falta a eso? Poner el nombre y el apellido de las personas que fueron masacradas. Porque, lamentablemente, nos hemos vuelto en una sociedad en donde lo que importa es el número, pero no los nombres. Y así es difícil que esta sociedad pueda salir adelante y pueda prosperar. Todos, mis amados, como nos ha enseñado esta parashá, tenemos un nombre y un apellido. Todos, en absoluto, llegamos con un objetivo a este mundo. El Eterno nos envió aquí con un propósito. Voy a terminar con esta frase. El rabino Jonathan Berin dice, cito, Dios ya sabe cuántos somos. Cuando manda a contar al pueblo, lo hace para mostrarnos lo mucho que quiere a cada individuo y enseñarnos que cada uno es importante e imprescindible en el plan divino. Shabbat Shalom. Los quiero muchísimo. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.